El soldador es una de mis herramientas favoritas en el laboratorio de electrónica, sobre todo porque creo que está íntimamente relacionado con el proceso de fabricación de nuevos prototipos. En un vídeo anterior de mi canal ya explico distintas familias de soldadores, desde el sencillo lápiz de soldadura, pasando por la estación intermedia hasta la estación profesional, y cómo sus diferencias en funcionamiento y sus características se aplican a distintos tipos de usuarios o de uso. En ese vídeo, concretamente, hubo un par de puntos en los que no quedé del todo satisfecho. Más específicamente relacionados con la capacidad térmica y la transmisión. Concretamente, cómo se aplican estos conceptos sobre el diseño y la forma y la construcción del cautín de cara a optimizar al máximo su rendimiento. Así que en este vídeo pretendo hacer una revisión sobre estos conceptos y, bueno, dar un poco una visión general sobre qué es un soldador. En electrónica, un soldador es un dispositivo que se utiliza para fundir un metal que va a unir a otras dos piezas de metal, no solo física, sino también eléctricamente. El metal que se utiliza generalmente para unir estas piezas es el estaño, que con frecuencia viene aleado con plomo. Esto es para bajar todavía más el punto de fusión del estaño, que normalmente es mucho más bajo que el de otros metales. Pero bueno, esto ya es un tema para otro vídeo. Las partes básicas de todo soldador, empezando por el business end, serían la punta o cautín, la parte de la resistencia o el elemento calefactable y la empuñadura o el mango, que es lo que sirve para no quemarnos. En su forma más básica, todo soldador va a tener esas tres partes. E incluso hay algunos que no necesitan nada más, como por ejemplo este soldador de butano. No necesita nada más aparte de butano, claro. Más frecuentemente los soldadores se alimentarán de electricidad y por eso tendrán un cablecito que sale de la parte de atrás de la empuñadura y aquí ya tenemos dos familias. Podría ser que este cablecito vaya directamente a la toma de electricidad de corriente alterna de nuestra casa o de nuestro laboratorio, o puede ser que vayan conectados a otro dispositivo. Un cacharrito como este, por ejemplo, que se llama la base. Este tipo de soldadores, que tienen dos elementos, un soldador y la base, son llamados generalmente estaciones de soldadura. Tienen como mínimo este segundo elemento, pero podrían tener más, que podrían servir pues como soporte, por ejemplo, o como receptáculos para poner una esponja, un limpiador para la punta. Sí, sé que estoy obviando los soldadores de pistola, estoy obviando las estaciones de soldadores de aire caliente, estoy obviando un montón de cosas. Pero en este vídeo nos vamos a centrar solamente en estos. Los voy a llamar soldadores de punta. En las estaciones de soldadura, la misión de la base es transformar la corriente alterna en corriente continua. Generalmente también se suele incorporar algún tipo de control de temperatura o control de potencia. ¿Y cómo funciona un soldador? Pues volviendo a nuestro ejemplo, tendríamos que el elemento calefactable o la resistencia lo que hace es convertir energía eléctrica en energía térmica, en calor. Esa energía térmica se cede, es comunicada al cautín, que tiene dos misiones principales: almacenar parte de esa energía y comunicarla a las piezas a soldar a través de la punta. En ese caso, la punta actuaría como un adaptador. Distintas formas de punta permitirán comunicar mejor en unas situaciones u en otras. Obviamente, no toda la energía que produce la resistencia va a terminar en el cautín. Habrá parte de esa energía que se disipará, se perderá en forma de radiación, se perderá en forma de convección. Igualmente pasará con el cautín. El cautín también tendrá sus pérdidas, que serán por lo general más numerosas que las de la resistencia, ya que la resistencia está metida dentro. Vale, en este punto voy a hacer una aclaración acerca de la nomenclatura que vamos a utilizar durante este episodio, ¿de acuerdo? Con frecuencia se llama soldador o cautín indiferentemente a toda la herramienta. Y se puede utilizar punta indiferentemente con lo que sería el cautín, la parte en la cual se realiza la soldadura. En este caso lo que vamos a hacer es, yo voy a llamar cautín a toda esta pieza, a toda la pieza que se calienta, digamos, como resultado de su contacto con la resistencia, y voy a llamar punta solamente a la forma que tiene el cautín en la parte delantera, que será lo que entra en contacto con nuestras piezas a soldar. Vale. Todo esto tiene que ver con el mundo de la termodinámica, tiene que ver con el mundo de la química, de la física de materiales, de la ingeniería en general. Y esto incluye conceptos tan chulos como por ejemplo la radiación del cuerpo negro, el efecto Joule y otro mogollón de movidas topetochas que no voy a tocar en este canal. Entre otras cosas,
porque implica el estudio de una serie de asignaturas de carreras que yo no he cursado. Así que vamos a pasar sobre esos conceptos cual jabalíes en una estampida, de una forma rápida y descuidada. Vale, para entender cómo funciona todo esto del flujo de energía, que por cierto suena mucho a Guerra de las Galaxias, es necesario tener claros dos conceptos muy importantes, y es la capacidad térmica y la transferencia térmica, ¿vale? La capacidad es aquella virtud que tiene un objeto de ser capaz de acumular calor, como por ejemplo los ladrillos en la fachada de una casa o las piedras en la playa, que cuando se tiran todo el día calentándose, pues acumulan ese calor, ¿de acuerdo? De esa forma nuestro cautín, nuestra punta del soldador, es capaz de acumular ese calor, y de hecho cuando lo apagas tarda un buen rato en enfriarse y te puedes quemar. Entonces, otra de las propiedades que tiene es que al ser metal tiene una gran capacidad para emitir ese calor, para cedérselo a otras cosas. Por eso una cuchara de plástico, por ejemplo, no se calienta cuando la metes en la sopa, y sin embargo una cuchara de metal, en cuanto la metes en la sopa, empiezas a notar el calor en el otro extremo, porque lo comunica muy rápidamente, ¿de acuerdo? Está claro que empezando por el calefactor aportamos energía de forma eléctrica o química, que es convertida en energía térmica. Esa energía térmica fluye a nuestro cautín y del cautín, a través de la punta, de distintas formas, a las piezas. ¿Parámetros o variables? Obviamente, cuanta mayor potencia tenga nuestro soldador, nuestra resistencia, sea capaz de procesar, más rápido será capaz de generar esa energía térmica, más rápido será capaz de calentarse. Por tanto, la misión del cautín es hacer un poco de intermediario. Recibe esa energía térmica, acumula una cantidad y facilita la transferencia de esa energía térmica a las piezas a soldar. Obviamente, la capacidad que tenga nuestra punta para almacenar energía térmica, así como las pérdidas que vaya a tener en forma de radiación y de convección, van a venir muy definidas por su forma y por su construcción. De forma que si tenemos cautines muy pesados, muy masivos, muy compactos, son capaces de almacenar mucha más energía térmica, y si tenemos cautines que tienen mucha superficie, son muy alargados, van a perder muy rápidamente esa energía térmica. Pero no hemos hablado de un detalle importante, y es cómo sucede esa transferencia de energía entre nuestro manantial, entre nuestra fuente y entre nuestro pequeño estanque, entre nuestro cautín, entre nuestra masa, ¿de acuerdo? Veréis, en el caso de los lápices soldadores clásicos baratos, el cautín suele venir embutido sobre el elemento calefactable, haciendo un contacto muy bueno, va embutido a presión, es difícil de sacar, ¿de acuerdo? Pero en este caso hay cierto juego. Cuando hemos dicho que viene embutido a presión y que el contacto es bueno, significa que el canal que tenemos para comunicar ese calor desde la resistencia o elemento calefactable hasta nuestra punta, hasta nuestro cautín, es muy bueno, es un canal, un conducto buenísimo, sale un chorro por ahí maravilloso, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento, pero sin embargo en estos hay un cierto juego. Ese juego es necesario porque si vamos a cambiar las puntas, no queremos que esto se quede enganchado aquí y podamos romper nuestro elemento cerámico, ¿vale? Fijaros que es un elemento frágil, se puede partir con relativa facilidad. Entonces, claro, tiene que haber cierto juego. ¿Ese juego qué significa? Ese juego significa que hay aire, hay una película de aire alrededor de nuestra resistencia, entre la resistencia y nuestro cautín. El aire, por si no lo sabéis, es uno de los mejores aislantes térmicos que hay. Dicho de otra forma, el conducto de comunicación del calor entre nuestra resistencia cerámica y nuestro cautín es muy malo. Este es un buen punto para remarcar que, con frecuencia en electrónica, los componentes con los que estamos trabajando son sensibles a la temperatura. La mayoría de ellos, en su hoja de datos, en su datasheet, te va a indicar cuál es la temperatura máxima y durante cuánto tiempo pueden resistirla. En este sentido, habrá componentes que nos digan que pueden soportar 350 grados durante 10 segundos y hasta 400 grados durante 2 segundos, ¿de acuerdo? Suelen indicarlo de esta forma. ¿Y por qué es este dato importante? Pues porque, como comentaba al principio, la misión del soldador es la de comunicar energía térmica de una forma controlada. Y por controlada quiero decir que no queremos cargarnos las piezas que estamos soldando, y eso es muy importante. Entonces, no solamente queremos asegurarnos de que la temperatura sea suficiente para soldar el estaño y que haya una buena empape, digamos, de las piezas en ese estaño y que la soldadura sea sólida, sino que además queremos asegurarnos de que la temperatura no exceda a los límites en los cuales la pieza se puede degradar, y queremos hacerlo también, a ser posible, en un tiempo tan corto que la pieza no vaya a sufrir.
Sé que estas restricciones pueden parecer imposibles de conjugar todas ellas, pero no es así, como veremos. Cuando hablamos del control del soldador, estamos refiriéndonos al proceso por el cual se controla la cantidad de energía térmica que va a recibir nuestra pieza cuando aplicamos el soldador. Y por control me estoy refiriendo a la energía y a la temperatura. Idealmente el control de temperatura del soldador nos permitirá mantener un rango de temperaturas en la punta que sea seguro con los componentes que queremos soldar, optimizando al mismo tiempo el tiempo que vamos a tardar en soldarlos. Obviamente, los soldadores clásicos de lápiz no tienen un control de temperatura, o al menos no un control electrónico automatizado como nos podemos imaginar. Eso no quiere decir que no vengan controlados o diseñados de fábrica de tal forma que la temperatura en la punta vaya a estar dentro de un rango que se pueda considerar seguro. ¿Y cómo es esto posible? Pues precisamente jugando con los parámetros que hemos dicho anteriormente. Si sabemos cuál es la potencia, la capacidad que tiene de generar energía térmica, de generar calor, nuestra resistencia. Sabemos cuál es la capacidad que tiene de transferir esa energía a nuestro cautín. Ese cautín, cuáles son las pérdidas que tiene energéticas y cuál es la punta o la capacidad que tiene nuestro adaptador final para ceder esa energía a la pieza final. Puedes jugar con esos parámetros y saber más o menos en qué temperatura se va a encontrar la punta de nuestro soldador. Obviamente, este tipo de control estático de la temperatura, como podríamos llamarlo, significa hacer un gambito bastante importante en mi opinión, y es que el resultado va a ser que nuestro soldador no va a ser capaz de reaccionar en absoluto ante las diferentes demandas de energía que vaya a tener las piezas a las que lo vayamos a someter, y además va a ser muy lento de reaccionar, o sea, el soldador va a adquirir la temperatura de una forma lentísima y se va a recargarse de temperatura una vez que lo hayamos aplicado de una forma lenta. En definitiva, va a ser un aparato muy difícil de trabajar con él. Obviamente la solución de todo esto es aportar un control de temperatura a nuestro soldador. Y para ello necesitamos, obviamente, un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura le va a decir a nuestro controlador cuándo dar energía y cuándo cortarla. ¿Y dónde va el sensor de temperatura? En el cautín. Si desmontamos una de estas estaciones intermedias que sabemos que tiene control de temperatura, no hay ningún contacto electrónico. Nada. Tampoco sale ningún cable de ella. Podríais decir, y diríais bien, que no hay sensor de temperatura en el cautín. Entonces, ¿dónde está? Bueno, otro sitio en el que podría estar el sensor de temperatura, y llamadme loco, es en la pieza en la que vamos a soldar. ¿No es esa la que nos va a definir cuánta energía necesitamos, dependiendo de ella? Bueno, pues resulta que eso es una técnica que se utiliza. Lo que pasa es que no se utilizan estos soldadores, se utilizan los hornos de reflow, en los reflow ovens. Son estas máquinas industriales brutales en las que salen placas de iPhone como locas. Por un lado entran las placas crudas y por el otro lado salen cocinaditas. Y para asegurarse de que todos los componentes carísimos que van encima de una de esas placas no sufra, se les ponen sensores de temperatura que los acompañan a lo largo de todo el camino. En ese camino se van calentando, siguiendo un perfil de temperatura muy preciso, de tal forma que nos aseguremos que todos los componentes llegan a la misma temperatura al mismo tiempo, a la vez, y que la pasta de soldadura se funde de la manera adecuada, generando una unión sólida, a la vez que te aseguras de no haberte cargado ninguno de los componentes por superar la temperatura máxima que te dice el datasheet. Obviamente en nuestros soldadores ya es bastante difícil en ocasiones meter la punta en alguno de los sitios en los que tenemos que trabajar. Con lo cual no me puedo imaginar a mí mismo sujetando al mismo tiempo un sensorcito de temperatura por el otro lado, además de que eso llevaría su propio montón de problemas, como por ejemplo dejar el sensor de temperatura soldado a tu placa. Pues entonces solamente queda un sitio donde poner nuestro sensor de temperatura en el soldador, ¿verdad? Por eliminación y por descarte, debe de ser aquí, en el elemento calefactable. Y me imagino que veis un problema, ¿verdad? Está claro, si habíamos dicho que el canal que tiene de salida de la energía térmica nuestro elemento calefactable es bastante minúsculo, poner el sensor de temperatura dentro de ese elemento va a hacer que no se actualice con suficiente velocidad. Y es que pensamos en el flujo térmico como una cosa que va en una sola dirección, o sea, el calor viaja desde nuestra resistencia hasta nuestro cautín y del cautín a la pieza, cuando en realidad el flujo térmico es algo que funciona en las dos direcciones, es decir, nuestra resistencia calienta el cautín calienta la pieza enfría el cautín enfría nuestra resistencia. Al enfriarse la resistencia, el sensor detecta que ha bajado la temperatura y aporta más energía, como un loco, para poder
reaccionar a la demanda de temperatura que necesita nuestra punta. Pero claro, si ese conducto entre nuestra resistencia y nuestro cautín es un conducto diminuto, va a actualizarse muy lentamente, va a reaccionar lentamente. Eso significa que no solamente va a tener poca velocidad a la hora de aumentar la temperatura del cautín y por tanto de la punta, sino que además cuando esta temperatura en el cautín caiga por aplicación en las piezas a soldar, esa temperatura se va a actualizar muy lentamente en nuestro sensor. Es decir, va a ser un soldador lento. Va a seguir siendo un poco mejor que el soldador de lápiz, obviamente, mucho mejor, vale, sí, mucho mejor. Pero no va a ser óptimo. De hecho, todo esto me hace plantearme, ¿de verdad hace falta el cautín? Es decir, si nosotros tuviésemos algún sistema de control instantáneo y perfecto que fuese capaz de detectar cuánta energía necesita nuestra pieza, ¿no podría directamente y de forma mágica transferir toda la energía de la resistencia directamente a la pieza? Si tenemos suficiente potencia, podríamos calentar cualquier pieza. Siempre necesitaríamos el adaptador este, pero ¿realmente hace falta que el cautín sea también un acumulador de temperatura? Bueno, en parte, sí. ¿Por qué? Pues, como hemos dicho, los sensores de temperatura siempre tienen un pequeño retraso. Y esto lo notaréis o lo habréis experimentado cualquiera que se haya tomado la temperatura a sí mismo. Últimamente algunos lo habréis hecho más, ¿verdad? Bueno, pues si lo habéis experimentado alguna vez, sabéis que tomarse la temperatura tarda entre unos segundos si tenéis un termómetro bueno y varios minutos si tenéis el típico termómetro de cristal. Y normalmente los termómetros más rápidos suelen dar una lectura menos precisa. Eso se aplica igual a este tipo de aparatos. El sensor de temperatura va a tardar un tiempo en adaptarse, en hacer la lectura. Con lo cual, tener esa pequeña capacidad de almacenamiento intermedio te asegura que entre que haces la lectura y que estás aportando la energía, esto haga un poco de suavizador de esas olas que se van a ir generando en los pulsos brutales que se va a ir generando por la resistencia. Vale, por fortuna todos estos calentamientos de cabeza se resolvieron ya hace algún tiempo. Y la solución a todo esto son los cartuchos. Los cartuchos se suelen encontrar en estaciones de alta gama. Son puntas que combinan tanto el elemento calefactable como el cautín en una sola pieza. Y esto tiene varias ventajas increíbles. La primera de ellas es que podemos poner el sensor de temperatura donde nos dé la gana. Podemos ponerlo más cerca de la punta para que reaccione más rápidamente a los cambios de temperatura. Pero no solo eso, también tenemos que como la masa térmica del cautín está directamente adherida, es una única pieza con la resistencia, ese conducto que comunica y que transfiere la energía térmica es enorme, es brutal, con lo cual reacciona muy rápidamente. Eso nos permite hacer cosas increíbles en el control del soldador y aprovechar hasta el último milivatio la potencia de nuestro soldador. De manera que este tipo de puntas son capaces de hacer cosas increíbles con muy pocas potencias. De hecho, este soldador, con 30 vatios, que es casi lo mismo que un soldador de tipo lápiz, es capaz de hacer soldaduras que no puedo hacer prácticamente con la estación de Hago. Por cierto, debéis de ver el próximo vídeo en el que voy a hablar de estos cacharritos. Muy recomendado. ¡Conclusiones! No nos engañemos, sin el control de temperatura nuestro soldador no va a ser capaz de reaccionar ante las necesidades distintas de nuestras piezas. Con lo cual va a ser lento, va a hacer unas soldaduras malísimas y va a servir simplemente para frustrarnos y romper cosas. Pensadlo bien, una placa en la que tengamos un plano de tierra, un soldador de tipo lápiz sin control de temperatura no va a poder aportar el calor. El estaño va a estar ahí esperando que le llegue la temperatura, pero aunque tenga 30 vatios no va a llegar nunca, porque la punta lo va a impedir. ¿De acuerdo? Va a haber demasiada disipación de calor como para que esos 35 vatios lleguen al final. Pero es más, es que si queremos controlar la temperatura de la punta tenemos que utilizar un termómetro para medirlo, porque no tenemos medida, no tenemos forma. Lo podemos regular con ese tornillito que tienen de control de potencia, que tienen hasta los soldadores más básicos de lápiz, ¿vale? Pero controlando esa potencia, así vamos a poder controlar más o menos la temperatura en un rango, pero es que mañana si hace más frío, o estás en una habitación con aire acondicionado, o la humedad ambiente cambia, o hay un ventilador al lado tuyo, la temperatura de la punta va a cambiar. O sea, no hay forma de mantener eso entre unos parámetros estables. Además, ni que decir tiene que su diseño está totalmente vinculado a aquel uso que vayamos a hacer. Hay soldadores de lápiz que tienen una punta de destornillador que sirven para soldar cables. Y si eso lo acercas a una placa de electrónica te la vas a cargar probablemente. Mientras que uno de los soldadores esos que tiene una puntita fina
Pues va a servir para soldar microelectrónica, pero no lo acerques a un cable porque se va a comer por completo la capacidad térmica del soldador y no va a poder aportar suficiente como para prestañar un cable gordo. Y dices, bueno, puedo intentar cambiarle la punta. Buena suerte con eso. En definitiva, mi recomendación es para aquellos que estéis pensando en invertir en un primer soldador para uso de electrónica, que consideréis, sí o sí, una opción que tenga control de temperatura. No es necesario que os vayáis a unas estaciones de altísima gama ni cosas así. Os recomiendo que veáis mi próximo vídeo en el que voy a hacer algún análisis sobre este tipo de soldadores y que creo que os va a resultar bastante interesante. Como digo, olvidaros del soldador de tipo lápiz, sin control de ningún tipo. Y bueno, pues si tenéis uno de esos, dejarlo ahí por si tenéis una necesidad o si no os podéis llevar ninguna otra cosa a ningún otro sitio. Por supuesto, si no tenéis más que 12 euros para gastaros en un soldador, pues mejor ese que no tener ninguno. Pero ya os digo que va a limitaros mucho. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Enhorabuena si has llegado hasta aquí, porque hoy ha sido una chapa increíble. Solo espero que la próxima vez que estéis viendo el estaño fundirse en la punta de vuestro soldador, como el T-1000 en Terminator 2, disfrutéis y reflexionéis un poco sobre la hermosa complejidad de un aparato tan aparentemente sencillo. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este tipo de contenido, no olvidéis comentarlo, darle al like, suscribiros. Si queréis recibir notificaciones de cuando saco nuevos vídeos, darle a la campanita. Y bueno, ya sabéis que todas estas cosas sirven para mantener el canal vivo y que saque vídeos con un poco más de frecuencia. Así que esperando veros en el próximo episodio, como siempre, gracias por acompañarme.